Buenos días chicos, continuamos viendo las derivadas básicas de nuestro curso de Pensamiento Matemático 5 o Cálculo Diferencial. Bien, comenzaremos viendo la derivada de una constante por una función. Su expresión más común es la que vemos en pantalla arriba del centro. Será la derivada de una constante por una función con respecto a x o una constante por v. ¿Qué significa v? V puede representar cualquier valor, puede ser x cuadrada, x cúbica, puede ser el seno de x, puede ser el logaritmo de x. En general, cuando trabajamos más de una expresión que depende de x o que está en función de x, se le suele dar o reconocer de forma diferente con otras letras. Se les da otras letras en lugar de una y para no confundirnos y se representan con esa letra que se les atribuye. Las letras más comunes que ustedes encontrarán para representar funciones son U, V y W, tanto en cálculo diferencial como en cálculo diferencial y en cálculo superior también. Bien, entonces, recuerden, V representa a mi Y o a mi función. Y una constante, recordamos que se puede representar como C o como K. Bien, vamos a encontrar estos pequeños ejemplos. Pero antes recordemos las expresiones que ya hemos visto. La derivada de una constante con respecto a x es igual a 0. La derivada de x con respecto a x es igual a 1. Y comenzamos. Recuerden que en lugar de y se escribe su igualdad. Entonces tendré la derivada de 3x con respecto a x. Si ustedes analizan, el 3 es una constante. Entonces tengo que C es 3 y entonces V será X. De momento empezamos con las más sencillas. Todos estos ejemplos trabajarán con X. Más adelante ya cambiaremos por otros valores, pero conforme vayamos avanzando, la necesidad de álgebra se va incrementando. Por lo tanto, los cálculos se volverán más complejos. Entonces tengo que es 3 por la derivada de x con respecto a x. Y si recuerdan, la derivada de x con respecto a x es 1. Y tendremos 3 por 1 es igual a 3. Lo mismo sucederá con y es igual a 7. Tendré la derivada de 7x con respecto a x. Analizo mi función y el 7 es una constante. 7 por la derivada de x con respecto a x. Tendré 7 por 1 es igual a 7. Después, ¿qué sucede si en lugar de un número tengo una letra? Pues es exactamente lo mismo. La letra representa una constante. Siempre y cuando cumpla con las letras que se utilizan para representar constantes, puedo hacerlo. Si es una letra diferente, pues no puedo hacerlo. Recuerden que las más comunes son A, B, C. Entonces tengo que y es igual a AX. Mi derivada de AX con respecto a X. La A identifico que es una constante y la saco. Y me queda A por la derivada de x con respecto a x es igual a A por 1, porque la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Y 1 por A tendré A. El último ejemplo, ¿qué sucede cuando mi número tiene signo negativo? Es exactamente lo mismo. Tendré la derivada de menos 2x. Pueden suceder varias cosas. Lo más común y lo que recomiendo es que el signo se lo dejen al número. Para que no me digan, profe, ¿cómo saco la derivada negativa? No, déjenle el signo al número y ya buscan en sus tablas de derivadas o en su formulario la fórmula que van a ocupar. Entonces, repito, tendré menos 2 por la derivada de x con respecto a x, que esta sí la conozco, está acá. Tendré menos 2 por 1 es igual a menos 2 y se terminaron los ejemplos. Son muy sencillos. Pasemos a la siguiente, que ya es un poco más compleja. ¿Qué sucede? En esta ocasión voy a tener funciones que se suman. ¿Qué es eso de funciones? Pues son expresiones que dependen de una variable.
En este caso, todas las expresiones dependerán de x. Tendré y es igual a 3x, y igual a 2x, y igual a 6x. Es común que en lugar de y encontremos f de x, pero algo que también es frecuente es sustituir en lugar de la f otras letras g, h, u, v, w. Entonces puedo tener f de x, g de x, h de x, y de x. Cualquier letra que quieran poner antes de la x del paréntesis es útil. En otras ocasiones no le voy a poner f de x, no voy a poner de quién depende, es decir, no mencionaré quién es mi variable independiente. Le quito el paréntesis y su información del paréntesis y solamente voy a escribir las letras. Si se dan cuenta, estoy ocupando nada más U, V y W. Y estoy diciendo que la primera Y pasa a ser U, la segunda Y pasa a ser V y la tercera Y pasa a ser W. Y comenzamos con nuestra fórmula. Tenemos que la derivada de una suma de funciones, tengo mis funciones, una es U, otra es V y otra es W. Y una aparece con signo negativo porque al hablar de sumas no nos es relevante si es una con signo positivo y otra con signo negativo. Se reducen igual y aplicarlo la misma fórmula para sumas o restas. Entonces se separa en tantas partes como signos. Vean ustedes, si se dan cuenta, aquí tengo un signo del W, es uno negativo, tengo uno positivo de la V, y la U, obviamente, aunque no está escrito, tiene un signo. Entonces veo tres signos, se van a separar en tres derivadas. La primera, derivada de U con respecto a X, más la derivada de V con respecto a X, menos. ¿Por qué menos? Pues porque aquí tiene el menos. Copio el mismo signo y escribo la derivada de V con respecto a X. Ok, nuevamente aquí tengo lo mismo, la derivada de y con respecto a x cuando y es igual a una suma de u más v más w. Se separa en tres. Y voy a trabajar con los valores de aquí arriba. Si se dan cuenta, empiezo mi primer ejemplo. Y es igual a 3x más 2x más 6x. ¿Qué voy a hacer? Una vez que ya entendí que se separan estos tres, voy a escribir en lugar de u su valor 3x, en lugar de v su valor 2x, en lugar de w su valor 6x. Si ustedes me dicen, es más confuso escribir las U, la V y la W, simplemente sepárenlo, fíjense, el primer valor, el segundo valor y el tercer valor. Aquí tendré la derivada del primer valor, que es 3x, la derivada del segundo valor, que es 2x, y la derivada del tercer valor, que es 6x. ¿Por qué le pongo este signo positivo? Porque como ya mencionamos, cuando no lo tiene escrito, se entiende que es positivo, pero vean que sí tiene un signo y que sí se puede separar en tres partes para que no se nos olvide. Y sus respectivas derivadas me aparecen abajo en azul. Comenzamos con la derivada de 3x con respecto a x. Para ello, recuerden siempre tener a la mano o recordar, memorizar, como quieran verlo, las expresiones que ya hemos visto. Si ustedes analizan, el 3 es una constante, es justo el tema que acabamos de ver. La 3, el 3 la separó y me queda 3 veces la derivada de x con respecto a x, que es 1. Me va a quedar 3 por 1 es igual a 3. Paso con la segunda, derivada de 2x con respecto a x. Saco el 2 y nuevamente me queda derivada de x con respecto a x, que es 1. 2 por 1 son 2. Y procedo a la tercera. Derivada de 6x con respecto a x. Nuevamente el 6 es una constante. Saco la constante y me queda la derivada de x con respecto a x. 6 por 1, 6. Aquí ya está. ¿Qué hago al último? Pues sumo todos los valores. 6 más 3 son 9, más 2 son 11. El resultado de la derivada es 11. Pasemos a ver otro ejercicio con dos variantes de esto mismo. Ahora, y es igual a 9x
menos 10x, para que vean que sí podemos trabajar signos negativos, más 3. ¿Qué sucede? Dije que identificamos cuántos signos tenemos, uno positivo, uno negativo y el primero es positivo, entonces lo separo en los tres. Nuevamente aquí al 9 le puse su signo positivo para que no se les olvide que es positiva. Tendré la derivada de 9x con respecto a x, me va a dar 9. Si se dan cuenta sale el 9 y se deriva de x con respecto a x. 9 por 1 son 9. Después tendré la derivada de menos 10x. Recomendación: cuando lo separen, déjenle el signo a la derivada. Así para que vean que son tres. Una derivada, dos derivadas, tres derivadas. Y tendré la derivada de menos 10x con respecto a x igual. Les dije al inicio que los signos son importantes identificarlos, y en el tema anterior que el signo se lo podemos dejar a la constante. Aquí está la constante con su signo, menos 10 por la derivada de x con respecto a x, que es 1. Entonces tendré menos 10 por 1 es igual a menos 10. Y por último, vamos a encontrar la derivada de ¿quién? De 3. Y la derivada de una constante, recuerden que es 0. Entonces tendremos el 9 menos 10 más 0 va a ser igual a menos 1. El resultado de esta derivada es menos 1. Y con eso terminamos, chicos. Gracias.